Buenas tardes, comenzamos este espacio de entrevistas especiales con motivo de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Por el plató de Calamocha TV van a pasar los diferentes candidatos a la presidencia del Gobierno de Aragón que lleguen hasta la localidad, y en la primera de las entrevistas tenemos al candidato por parte del Partido Socialista de Aragón, Javier Lambán, que pasamos a saludar. Buenas tardes y bienvenido una vez más, en este caso, pues espacio especial también por las elecciones autonómicas. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pasado recién acabamos de pasar el ecuador de la campaña electoral. La primera pregunta, ¿cómo se afrontan los últimos días, esta recta final, que bueno, aún quedan 6-7 días por delante? Bien, estamos contentos de cómo está transcurriendo la campaña. Estamos recorriendo Aragón, explicándoles a nuestros paisanos lo que hemos hecho estos últimos 8 años, diciéndoles qué es lo que queremos hacer. Estamos siendo muy bien acogidos, tanto nosotros como las cosas que decimos, y efectivamente, como usted dice, afrontamos la etapa final con un impulso decidido para llegar los primeros en esta carrera, que es la carrera de las urnas. En esos encuentros, en esas citas de la campaña electoral, que bueno, pues se reúne también, acuden los vecinos, las vecinas del diferente territorio de Aragón. ¿Cuáles son un poco las problemáticas que le trasladan y las preocupaciones que tiene la población aragonesa? La población aragonesa en general es una gente que está relativamente satisfecha con la situación actual. La Comunidad Autónoma de Aragón es una comunidad autónoma, no hay que olvidarlo, que es la segunda en calidad de vida, es la segunda de España en igualdad. Cuando se les pregunta a los empresarios qué piensan por el futuro, manifiestan una confianza en el futuro que es de las más elevadas de España. Quiero decir que en general hay una cierta satisfacción, hay una cierta comodidad con el momento actual por el que pasa la comunidad. Hay esperanza y expectativa, aunque a continuación he de decir que también hay muchos problemas que resolver. Con la sanidad estamos tratando de ver cómo lideramos en España una iniciativa que nos permita resolver problemas estructurales que tiene la sanidad pública, no solo en Aragón sino en toda España. Insisto, lo estamos liderando nosotros. Queremos resolver el horroroso problema que tenemos por la falta de profesionales, resolver la financiación. Las gentes en este momento están muy preocupadas, como es lógico, con el asunto de la sequía. Estamos ofreciéndoles soluciones. Con el futuro de sus hijos hay una situación buena de empleo, pero tenemos que mejorar, tenemos que avanzar en la calidad de ese empleo. En fin, problemas que son de los que nos tenemos que hacer cargo necesariamente, pero a partir, insisto, de una percepción bastante satisfactoria de la situación actual. En el caso de la sanidad, que se ha visto agitada sin duda, y que además toda la población somos conscientes, bueno, pues por los últimos años, la llegada de la pandemia, ¿cuáles serían un poco las medidas que sí, en las que ya están trabajando o que han puesto, bueno, pues en esos proyectos para mejorar, como nos indicaba, la sanidad pública, tanto a nivel nacional, pero en este caso centrándonos en Aragón, de cara a los próximos 4 años? Bueno, el esfuerzo que ha hecho mi gobierno en sanidad ha sido, en términos económicos y de gestión, descomunal. Hay que tener en cuenta que cuando llegamos al gobierno en el año 2015, la Comunidad Autónoma de Aragón era la segunda que más había recortado la sanidad. En ese momento la situación del sistema era muy delicada. Se habían empezado a privatizar los servicios, se había jubilado a 700 médicos. Es decir, se estaba en cierto modo desmantelando el sistema de la sanidad pública. El esfuerzo hecho ha sido brutal. Yo he incrementado como presidente el presupuesto de sanidad en más de 1.000 millones de euros. Hemos incorporado más de 2.000 profesionales al sistema. En Teruel hemos hecho un esfuerzo especial. En este momento están en construcción, con las obras ya muy avanzadas, 2 hospitales públicos, como ustedes saben, el de Alcañiz y el de Teruel. Hemos hecho un esfuerzo en mejorar sustancialmente, y se verá a partir de junio, cuando entre en funcionamiento el nuevo sistema, el transporte sanitario en los pueblos. Hemos pasado de un sistema anterior que costaba 19 millones de euros a uno que va a costar 40 millones de euros. En fin, el esfuerzo ha sido descomunal.
pero tenemos problemas que resolver, y el primero de todos es, y eso daría en gran medida solución a la atención primaria. El primero de todos es tener profesionales, porque cuando las gentes se alarman porque determinado centro de salud no tiene profesionales, hay quien, intentando pescar a río revuelto, llega a decir que es que hay recortes, que no hay presupuestos. No es verdad, presupuestos sí que hay, las plazas están perfectamente dotadas. Lo que no hay muchas veces es profesionales, tanto médicos como enfermeros, enfermeras, que cubran esas plazas, y ese es un problema que tenemos en toda España, y Aragón está liderando una iniciativa en toda España para ver si a corto plazo lo resolvemos. ¿Se plantea alguna medida de cara a esas plazas del ámbito rural, que al final, bueno, pues en muchas ocasiones se escucha que quizás es más difícil el poder cubrir, o incluso en el Hospital de Teruel, que en ocasiones también ha habido algunos departamentos, algunas áreas que se han visto con esa falta de profesionales que quieran acercarse? Pues en este caso estamos hablando de la ciudad, de la provincia de Teruel, pero también en el caso, si lo hacemos extensible, a los centros de salud más pequeños, como pueden ser pues las zonas de salud de Calamocha, de Báguena, etcétera, que tenemos. Es un problema pero no es un problema privativo de Teruel, es un problema que ocurre en todo el territorio aragonés, en todo. Los profesionales en todos los ámbitos tienen una predilección por Zaragoza, que nosotros tratamos de contrarrestar con medidas, con estímulos, con bonificaciones, con pluses en cuanto a las retribuciones salariales, pero que hasta ahora no hemos conseguido revertir del todo, pero porque, insisto, faltan profesionales, los que hay prefieren trabajar en Zaragoza, como ocurre, insisto, en otras profesiones, y lo que tenemos que hacer es ir sorteando los problemas, paliándolos, ir resolviéndolos conforme se van produciendo, pero vaya, lo que hay que tomar es medidas de carácter estructural a medio y largo plazo, que pasan por que en las facultades exista más facilidad para el acceso de los muchachos y las muchachas a los estudios de medicina, que el Gobierno de España amplíe las plazas de MIR, y que los gobiernos autonómicos facilitemos también ese tipo de políticas, para que lo antes posible haya suficiente número de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que puedan ocupar todas las plazas necesarias. Al final, esa es la solución indefectible. Continuando con el área de empleo, que además también se incluye, como es habitual en el programa electoral, en este caso del Partido Socialista, hablaba también usted en las últimas jornadas de conseguir el pleno empleo en los próximos 4 años. ¿Cuáles serían las medidas o cuáles van a ser un poco las propuestas que lanzan desde el Partido Socialista? Cuando llegamos al gobierno en el 2015 estábamos en una progresiva destrucción de empleo, que también fuimos capaces de revertir, y estoy muy orgulloso de que la estrategia que pusimos entonces en marcha para hacer atractiva la comunidad, para que hubiera inversores tanto aragoneses como de fuera de Aragón que se interesaran por desarrollar sus ideas empresariales en Aragón, y la verdad es que el resultado ha sido espléndido. En este momento somos la segunda comunidad autónoma con menos paro de España. Desde 2015, somos la segunda comunidad autónoma que más empleo ha generado, que más ha bajado el paro. Por tanto, nuestra estrategia ha dado resultado, pero es que además en este momento, como consecuencia de esa misma manera de entender la atracción de inversiones y de generar empleo, hay ya confirmados por parte de los empresarios proyectos que supondrán la generación de en torno a 20.000 empleos, 4 o 5.000 de ellos, por cierto, en la provincia de Teruel. Es decir, proyectos empresariales los hay. Si se culminan todos estos y algunos que se van a ir dando a conocer en los próximos meses, iremos a muchos más empleos. Podemos perfectamente soñar con que en los próximos 5, 6, 7 años se generen 30.000 empleos nuevos en Aragón. Por tanto, en términos, digamos, de proyectos empresariales disponibles, llegamos al pleno empleo, y los problemas que se nos van a suscitar van a ser de formación profesional para cualificar a las personas que tienen que ocupar esos empleos,
problemas de vivienda que tenemos que resolver y que tienen mucho que ver, por cierto, con el reto demográfico, con la revitalización del medio rural, con esa ley de dinamización del medio rural que hemos aprobado recientemente y que va a ser el eje troncal de las políticas de la próxima legislatura del Gobierno de Aragón, y en las que, insisto, la vivienda es un elemento fundamental. La vivienda tiene que ser necesariamente uno de los elementos prioritarios de las políticas públicas del próximo gobierno. Primero, porque va a ser necesario habilitar en el medio rural fundamentalmente, pero también en las ciudades, viviendas para ese empleo nuevo que se va a generar y que necesariamente va a suponer la llegada de inmigrantes, de población inmigrante a la comunidad. Y segundo, para resolver un problema que es de los más graves que tienen los jóvenes, que es el del acceso a la vivienda. Es desolador que haya un porcentaje altísimo de muchachos y de muchachas jóvenes que no pueden dejar la casa de sus padres porque no tienen capacidad adquisitiva para tener vivienda propia, para desarrollar su vida de manera autónoma, que es algo imprescindible para que un muchacho o una muchacha se realice y sea feliz. Y para eso ya anunciábamos hace unos días un programa que supondrá en 20 años la habilitación de 16.000 viviendas de alquiler para jóvenes, porque también de ese total, ¿qué porcentaje, qué cifra iría al medio rural, en el que usted mencionaba que también hay que prestarle especial atención, pues para esa emancipación, esa independencia por parte de la población joven que habita y que reside pues en municipios como puede ser Calamocha o cualquiera de sus barrios? No hemos hablado tanto de porcentajes, sino como de ir a solventar los problemas reales que en cada sitio existan. Por cierto, siempre buscando la colaboración, sin la cual es imposible alcanzar los objetivos, buscando la colaboración de los ayuntamientos. Estamos hablando de construcción de vivienda nueva para alquiler, y estamos hablando también, sobre todo en los pueblos pequeños, de rehabilitación de vivienda ya existente, porque existe un parque de vivienda en los pueblos pequeños de miles de viviendas en una situación semi-ruinosa, sin ningún tipo de perspectiva de que sus dueños las vuelvan a ocupar o las arreglen. Entonces ahí tiene que entrar la administración, tenemos que entrar los poderes públicos de la mano, el Gobierno de España, el Gobierno de Aragón, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, para rehabilitar esa vivienda y ofrecérsela a los jóvenes. Es, insisto, permítame que reincida, este tiene que ser uno de los elementos troncales, tanto desde el punto de vista de la política de empleo, desde el punto de vista de la política de juventud y desde luego desde el punto de vista de la dinamización del medio rural. Sin vivienda, sin servicios públicos y sin empleo es absolutamente revitalizar el medio rural. Lo demás son juegos retóricos que no llevan a ninguna parte. Recuperando un poco la instalación de empresas, de proyectos empresariales, pues anunciaba también aquí en Calamocha la llegada de la empresa cárnica Tonis, un proyecto que iba a generar 1.000 empleos de forma directa, más aquellos indirectos, no solo en Calamocha, sino también en la comarca del Jiloca y alrededores. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es la situación de la instalación de el matadero Tonis, como comúnmente se conoce? Pues el Gobierno de Aragón está a la expectativa de la materialización de ese proyecto. Me consta que esta empresa alemana también está a la expectativa, pero como usted sabe, se ha interferido en las buenas intenciones de la empresa y del Gobierno, se ha interferido un asunto judicial, una judicialización por parte de alguien que tampoco se sabe muy bien quién es y que de momento ha paralizado el proyecto. Pero hasta donde yo sé, la información que yo tengo es que esta empresa alemana sigue muy interesada en la inversión en Calamocha, aunque ya no depende ni de su voluntad ni de la voluntad del Gobierno la concreción de los plazos en las que se podrá llevar adelante la inversión, porque, insisto, se está a expensas de una resolución judicial. Además, otro de los proyectos, que en las últimas jornadas también se tambalea un poco el futuro, no termina de conocerse cuál es la realidad de la implantación, de la instalación de esa fábrica de baterías, Tata, que si no me equivoco, procedente también de la India. ¿Cómo está la futura instalación? ¿Sigue adelante? ¿Al final se paraliza, pero va a haber otro asentamiento de otra empresa de baterías? ¿Cómo está actualmente
la información. Bueno, estamos un tanto sorprendidos por las noticias que han ido apareciendo y hace algunos meses a través de una agencia, esta misma semana a través de otra agencia distinta, porque nosotros como Gobierno de Aragón, todo lo que teníamos que hacer con esta empresa, las respuestas a todos los interrogantes que planteaban se las hemos dado en términos positivos. Todo está resuelto por parte del Gobierno de Aragón en su ámbito competencial. El Gobierno de España está trabajando también en resolver los requerimientos que en el ámbito de la política nacional le plantea Tata en términos de subvenciones, etcétera, etcétera. Y la información que yo tengo del Gobierno de España, del ministro ayer mismo, de Héctor Gómez, es que las negociaciones siguen abiertas, que incluso se me dijo ayer que la próxima semana puede ser muy importante, porque hay reuniones muy importantes al más alto nivel entre Tata y el Gobierno de España, y habrá que esperar lo que deparan esas conversaciones. Pero vaya, a mí lo que se me ha dicho desde el Gobierno de España, en cuyo tejado está ahora mismo la pelota, si me permite la expresión, es que todo está absolutamente abierto y las posibilidades de que Tata acabe recalando en España, que es tanto como decir en Aragón, son altísimas. Lo cual además se añade a otro tipo de iniciativas empresariales que también tienen que ver con la fabricación de baterías y que también están interesadas en Aragón. Yo he dicho muchas veces que en Aragón acabará habiendo una fábrica de baterías de coches eléctricos, y ya verá usted, que es joven además, cómo eso se concreta lo antes posible. Como se ve también por parte del Partido Socialista, que a lo mejor de cara a estos proyectos que suponen y que repercutirán en una gran creación de número de puestos de empleo, hay a lo mejor otras formaciones que no lo vean tan claro, o que incluso no lleguen a apoyar la instalación de proyectos como los que estábamos hablando, o bien esa fábrica de baterías de Tata que decíamos, o incluso el proyecto de la fábrica cárnica de los Tonys. No sé a qué formaciones se refiere usted, pero desde luego una comunidad autónoma en la que hubiera fuerzas políticas con sentido o con aspiraciones a gobernar que supusieran este tipo de proyectos, sería una comunidad autónoma que no merecería la atención de los inversores en ningún terreno. Estamos hablando de proyectos que se disputa cualquier comunidad autónoma que se precie, tanto en el terreno de la agroalimentación como en el terreno de la automoción. Estamos hablando de mantener posiciones de liderazgo en sectores estratégicos del futuro, y por tanto yo entiendo que nadie que tenga realmente vocación y voluntad de gobernar se puede oponer a esto. Otra de los ejes principales que tiene el programa electoral del Partido Socialista es esa reactivación económica. Usted aludía ya también a todo el tema del sector empresarial. Recientemente tuvo una reunión con empresarios de la provincia de Teruel. En este ámbito y en esta materia, ¿de qué forma, cuáles van a ser un poco las medidas para reactivar económicamente Aragón? Y luego ya entraremos a valorar incluso los fondos de inversión de Teruel, el FITE comúnmente conocido. Bueno, nosotros creo que hemos encontrado una fórmula de la que estamos muy orgullosos y que está dando muy buenos resultados. Nosotros llegamos al Gobierno y entendimos que había que reactivar la economía, que había que hacer nuestra comunidad atractiva para los inversores. Una comunidad autónoma no tiene las principales herramientas, las principales palancas de la política económica, las tiene Europa, las tiene el Gobierno nacional, pero las que nos quedan a nosotros creo que las hemos utilizado razonablemente bien. Hemos modificado normas para agilizar la tramitación de las inversiones, hemos creado un contexto para la inversión muy atractivo en el sentido de resolver problemas que tiene cualquier inversor, que es el de la formación profesional. Hemos activado mucho las inversiones en infraestructuras básicas, el corredor Cantábrico Mediterráneo, por ejemplo. En el futuro eso se va a ver reforzado por la autopista ferroviaria Zaragoza-Sagunto. Hemos reforzado la plataforma logística de Teruel, Platea. Estamos invirtiendo allí en un apartadero para que esa plataforma se convierta en un imán de atracción de inversiones. Ya hemos anunciado alguna en concreto. El aeropuerto de Teruel se ha convertido en
un espacio formidable para que Aragón se especialice también en la industria aeronáutica, algo absolutamente impensable hace algunas décadas, y ahí creo que hemos trabajado bien. El aeropuerto de Zaragoza va camino de convertirse en un aeropuerto referencial en todo el sur de Europa, lo cual repercutirá en toda la comunidad. Será una zona franca que facilitará mucho todo el tráfico aéreo y lo reforzará. En fin, hemos creado un entorno para la inversión, para poner en valor lo que es la situación estratégica de la comunidad, la situación geográfica, que está dando unos resultados formidables, y tenemos por delante algo en lo que creo que hemos trabajado razonablemente bien, que es la optimización de nuestros recursos energéticos. Aragón va camino de convertirse en una comunidad autónoma líder en la generación de energías renovables, pero nosotros no queremos que sea una comunidad autónoma líder en la generación de economías renovables sin más. Queremos que se aposente ese liderazgo, pero para beneficiarnos nosotros de él, para que las familias aragonesas consuman energía más barata, para que las industrias aragonesas consuman energía más barata y refuercen su competitividad, o para que los inversores de fuera vengan a Aragón ante esa posibilidad de energía barata, cosa que ya está ocurriendo. Estas son las políticas que vamos a hacer, insisto, mucha formación profesional, muchas inversiones estratégicas, energía barata y disponible para los que estamos y para los que puedan venir, y vuelvo a insistir otra vez, vivienda, sin lo cual la revitalización del medio rural, que es uno de los objetivos centrales de cualquier gobierno aragonés, no será posible. Yo antes le aludía a ese FITE, al Fondo de Inversiones de Teruel, que además, bueno, recientemente ha anunciado que le gustaría crear un órgano para que gestione de forma independiente, se encargue de ese FITE. ¿Cómo se establecería y cuál es un poco pues la previsión o el proyecto que tiene para ese órgano? El Fondo de Inversiones de Teruel ha sido un recurso, ha sido una herramienta que ha dado excelentes resultados a la provincia, y que en la última legislatura los ha dado mejores, si cabe, merced a una iniciativa que tuvo la consejera Maite Pérez para incorporar a la gestión del FITE a los agentes sociales. Hasta ese momento el FITE se gestionaba desde criterios estrictamente políticos. En mi opinión, se utilizaba demasiado para inversiones de equipamientos públicos, lo cual está bien, pero quizá no es exactamente eso a lo que prioritariamente se va a dedicar este fondo. Y la incorporación de los agentes sociales ha hecho que progresivamente los fondos se dirijan a lo que tiene que ser, que es a políticas relacionadas con el desarrollo económico, con la revitalización económica y con la generación de empleo. ¿Cómo se ha de rematar ese cambio de orientación en la gestión del FITE? Mediante la creación de ese organismo independiente que profesionalice la gestión, que la haga cada vez más permeable a las opiniones y a los puntos de vista de los agentes sociales, y que dirija los recursos al desarrollo y al empleo. No le puedo en este momento precisar cómo estará compuesto ese organismo autónomo, pero insisto, se trata de profesionalizar, se trata de hacer permeable a los agentes sociales y se trata de dinamizar, se trata de que fondos que han de ser utilizados para estimular el desarrollo se puedan gestionar con más rapidez de la que es capaz de hacerlo la administración ordinaria. Este tipo de fondos, de ayudas de la provincia de Teruel, no solo hacen única a la provincia, sino también a toda la comunidad autónoma. El eslogan de su campaña es Aragón con voz propia. ¿Tiene Aragón actualmente voz propia o es el paso a conseguir por parte del Partido Socialista que la comunidad autónoma consiga esa voz propia a la que alude su eslogan? Tiene ya Aragón voz propia. Yo no me canso de insistir en que la autonomía a Aragón le ha sentado de maravilla. Estuvimos siglos postergados, maltratados por los sucesivos gobiernos de España, monárquicos, republicanos, democráticos, dictatoriales,
y primero la democracia, la Constitución y segundo el Estatuto de Autonomía nos ha sentado como un guante, nos ha venido a redescubrir a nosotros mismos nuestras capacidades, nuestras potencialidades, hemos empezado a autogobernarnos y eso ha significado una liberación de energías en todos los órdenes, que ha hecho que una comunidad autónoma que era mirada por las demás despectivamente empiece a ser mirada con mucho respeto, con mucha consideración y además ha fortalecido lo suficiente nuestra autoestima para que exijamos ese respeto y esa consideración. Hemos puesto de manifiesto en el terreno de la economía, de la cultura, de la política, que tenemos ideas, que tenemos talento, que tenemos fuerza, que tenemos eso que en aragonés se llama rasmia. Y hemos decidido que ya no vamos a dejar que se nos gobierne desde Madrid, hemos decidido que ya no vamos a ser puras piezas pasivas del engranaje del Estado, sino que vamos a ser piezas activas, somos españoles, sabemos perfectamente que a Aragón no le irá bien si a España no le va bien. Tenemos que empujar, tenemos que impulsar a España como un gran proyecto nacional, tenemos que implicarnos en el desarrollo constitucional y en que España sea un proyecto nacional triunfante. Tenemos que intentar por todos los medios que ciertos resquebrajamientos, cierto deterioro que ha sufrido las instituciones, la Constitución, el propio proyecto nacional de España en los últimos años se restablezca. Tenemos que asumir que nosotros tenemos que hacer mucho en eso, pero los demás tienen que asumir que nosotros no queremos ser una pieza pasiva sino una pieza activa, que nosotros, por ejemplo, queremos irrumpir en España y decir hay que solucionar la sanidad, hay que solucionar los problemas de los incendios, hay que solucionar el problema de la energía, pero no pedimos que nos lo solucionen, queremos decir nosotros cómo se tiene que solucionar, no queremos que nos impongan normas, queremos ser nosotros quienes aportemos normas y le exijamos a España y al Estado que gobierne para todos, pero que desde luego gobierne también para Aragón. Eso es el Aragón con voz propia que yo estoy planteando. Además, esa voz propia también la tiene el Partido Socialista de Aragón, que bueno, en ocasiones como la del pasado jueves, cuando se celebró el mitin en Zaragoza, con el presidente y también el líder del Partido Socialista a nivel nacional, pues se dejaba claro, ¿no?, su postura con la relación entre el Partido Socialista y Bildu de cara a esas listas que todos hemos escuchado y bueno, pues manifestaba también, ¿no?, un poco esa voz propia del PSOE en Aragón. Es que los presidentes autonómicos no somos los delegados del gobierno de turno. Yo tengo una relación de lealtad con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como la tuve con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Saben que pueden contar conmigo, pero deben aceptar también que esa lealtad debe ser mutua y debe funcionar en las dos direcciones. Y deben tener absolutamente claro, lo tuvo Rajoy y lo debe tener Pedro Sánchez, que yo no soy su delegado, que yo me debo sobre todo a los aragoneses, que para mí es importante el PSOE, pero es mucho más importante Aragón, y que tengo la obligación de decirles a los aragoneses lo que pienso, le guste o no le guste al presidente de España de turno. Y en este momento creo que coincido con la inmensa mayoría de los aragoneses en que con un partido como Bildu no se debe pactar, se debe romper cualquier relación, y coincido con la mayoría de los aragoneses en que hay que buscar una manera de gobernar España en la que los independentistas, Vox, Bildus y demás familia no tengan absolutamente ninguna relevancia. Y cuando digo esto creo que coincido con la inmensa mayoría de mis paisanos aragoneses. Y sin dejar de lado las relaciones, pero ya centrándonos en el ámbito autonómico y de cara a esos comicios del 28 de mayo, ¿cuáles serían las posibles alianzas que sí que valoraría el Partido Socialista de Aragón? O, por el lado contrario, ¿cuál sería esa línea roja o las formaciones con las que no llegaría a un acuerdo para poder gobernar en la próxima legislatura? Hay una fuerza política con la que yo no llegaría jamás a ningún acuerdo porque está en las antípodas de lo que yo pienso. No solo está en las antípodas de lo que yo pienso, sino que está en las antípodas del autogobierno, está en las antípodas del interés general de Aragón en relación con el traspase del Ebro, por ejemplo, o está en las antípodas
de políticas que para nosotros son fundamentales como las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Me refiero a Vox. Yo no pactaría nunca con un partido político que se regocija reencontrándose con el peor franquismo, con un partido político como Vox que quiere anular las comunidades autónomas, con un partido político como Vox que quiere recuperar el trasvase del Ebro, con un partido político como Vox que quiere anular las políticas feministas de los últimos años. Y yo creo que todo el mundo nos tenemos que retratar respecto a qué trato queremos tener con Vox. Es obvio que mi adversario electoral, mi buen amigo el señor Azcón, solo puede ser presidente del gobierno de Aragón pactando con Vox y con Teruel Existe. Esa es su única posibilidad de pacto. Con Vox el señor Azcón se va a entender de maravilla, porque el señor Azcón, no sé si por suerte o por desgracia para él, está muy cerca de Vox en muchos de sus planteamientos, pero quien tiene un problema y lo tendrá que aclarar y se tendrá que definir con mucha claridad es Teruel Existe. Si está dispuesto a formar parte de una manera u otra de esa mayoría ultra conservadora, antiautonomista, yo diría que antiderechos sociales básicos, como es PP Vox, o si por el contrario solo se va a reencontrar con una mayoría progresista, que es por cierto lo que el señor Guitarte ha sido siempre, o lo que son la mayoría de sus electores. Yo creo que el señor Guitarte, pactando con el conglomerado PP Vox, estaría traicionando su propia trayectoria y la trayectoria de sus electores, y desde luego estoy convencido que el señor Guitarte no va a traicionar ni su trayectoria ni la trayectoria de sus electores. Por tanto, creo que hay dos campos perfectamente definidos: un campo ultraconservador y antiautonomista, y un campo progresista y autonomista, que lo componemos todo el resto de las fuerzas políticas, incluido Teruel Existe. Yo creo, señor Lambán, que solo nos queda exclusivamente pedirle que si quiere lanzar un mensaje de cara a los próximos comicios, como decíamos, autonómicos del próximo 28 de mayo a los vecinos de Calamocha, de la comarca del Jiloca y del resto de puntos que nos ven. Pues ahí tiene su cámara y tiene un minuto como máximo. Bien, yo respeto la ideología de todo el mundo, yo no intento que nadie cambie de ideología, todas son respetables. Aragón nos necesita a todos, a los de izquierdas y a los de derechas. Yo solo les puedo decir que tengo un proyecto para la comunidad, que lo he desarrollado durante 8 años, que es un proyecto incluyente, que es un proyecto que entiende Aragón como una idea común, como una idea compartida, y que nos está yendo bien porque estamos a punto de ser líderes en empleo, en igualdad y en calidad de vida. Les pido su apoyo para continuar por esa senda, que creo que es una senda de éxito. Pues con ese mensaje, señor Lambán, Javier Lambán, candidato del Partido Socialista de Aragón a la presidencia del Gobierno de Aragón, gracias por estar con nosotros esta tarde. Un placer. Y hasta aquí este espacio especial de las entrevistas para conocer las distintas candidaturas a la presidencia del Gobierno de Aragón. Nosotros les recordamos que les esperamos en el avance informativo con la actualidad más cercana de Calamocha y de sus barrios, así como en las próximas entrevistas. Pasen una buena tarde.